Sí, estamos en líquidos. Bueno, ese es mi corte hasta el momento. Pero, sí, bueno. No sé si tienen comentarios, preguntas. Pero quiero felicitarte por el trabajo, por la recuperación de esta memoria. Sé que tu trabajo principal fue otro y en el camino te encontraste con este documental, cual es fantástico. Entonces, tú has encontrado a tres hijos. Dos, el otro es el nieto, el hijo de la hija de Balbina. Dos, Carlos y Balbina. Carlos y Balbina. Y el hijo de Balbina que ya está en la ciudad. Es Porfirio, sí. Hay un Francisco también. Sí, pero no es, no es hijo, es el secretario. Se apellida igual Wilca, Se apellida pero no tiene nada que Wilca, ver. no es sobrino, dice él. Pero no me queda claro si es sobrino de cariño Ajá. o si es sobrino, sobrino, digamos. Correcto. Después hay otro que también sale. No, hay uno que es Francisco Wilca y hay otro que es Federico Quispe. Hay uno que es el secretario. El secretario dice que es sobrino, pero no sé si de cariño. Ya. Y el otro Francisco Wilca es familiar lejano. Es decir, es como que habían pocas familias, entonces algún tipo de parentesco tiene. Ah. Porque él es el que conserva algunas fotografías. Él es el secretario, el que conserva las fotografías. Es decir, cuando él deja Churo y tiene esa... Lo van desterrando de varias zonas donde vive, acaba en Dinamarca. Y cuando llega a Dinamarca, ahí es después donde se va a dar la reforma agraria. Y cuando ya comienzan a organizarse, el que comienza a trabajar con él es el secretario, digamos, porque era el que sabía escribir. Entonces, cuando había que hacer una acta, documento, él las redactaba. Y bueno, y ahí se genera el vínculo con él directamente, ¿no? Eh, pero el detalle, y lo que lo estaba comentando la otra vez, es, le preguntas cosas previas y no sabe, porque lo conoce ahí, y después cuando se va y él está caminando, también hay información que nunca llega a saber. Entonces y claro, como mi investigación no era específicamente sobre Saturnino, no le pregunté, ok, y cuéntame qué tú sí sabes de Saturnino, ¿no? Entonces, es un poco quedado ahí, que podríamos haber ahondado más, pero no, en su momento no fue parte del proyecto. Velasco llegó a conocerlo, ¿no? A Saturnino sí, ¿Y sabes si Saturnino tenía alguna preferencia por Velasco? sí, claro. Sí, porque parece que él dice ahí, si copié bien, nacen las cooperativas y las comunidades progresan. Es decir, que él puede sentir ese paso del latifundismo a las cooperativas y al 84 todavía no ve la parcelación. Ve un poco la cooperativa y en algunos casos el éxito o el fracaso de las cooperativas. Entonces podríamos decir que Saturnino creyó en el cooperativismo. Podríamos decir, ¿no? También quería felicitarlo, que está muy bacana la película. Sé que por cómo se ha planteado, cómo se ha formulado, el personaje es el nieto. A veces extraño una voz en off en un sentido, o extraño otro tipo de, un contrapunto, digamos, que el archivo funciona, los documentos funcionan, pero por ejemplo hay como lecturas o interpretaciones de la figura de Saturnino que me parece que están circulando mucho en la última década, ¿no? Y que a veces no terminamos de comprender y, digamos, tenemos manera de comprender cosas como, por ejemplo, sus filiaciones políticas, ¿no? Cuando el familiar dice, les decían comunistas, lo eran. Y es importante, creo, en un momento, en términos históricos, afirmar que ese sindicalismo agrario no era aprista, no era un sindicalismo comunista. Y la trayectoria, justamente siguiendo lo que plantea, es interesante la trayectoria de Saturnino de el sindicalismo agrario y de ser efectivamente un comunero afectado, vía Huamantica entrar en una línea más ideológica y precisamente después ver la reforma agraria como la concreción de lo que habían venido luchando por 2 décadas casi. Eh, yo siempre veo a Saturnino como un ideólogo, ¿no? Y creo que a veces se le ha quitado un poco ese papel. Él lo dice en una de las últimas partes, ¿no? Dice, yo siendo un revolucionario antiguo, ¿no? Se veía así.
Era alguien que estaba, que, digamos, el día de hoy es mucho más fácil pensar en la política campesina como una política autónoma o autonomista, que lo que busca es defender su particularidad, ¿no? Mientras que Saturnino fue parte de una época donde la lucha campesina era formulada en un horizonte revolucionario más grande, ¿no? Claro, hay una escuela revolucionaria de Saturnino Wilke en Cusco, ¿verdad? En la zona de Cusco, Sí, hoy, sí. sí, que la lidera Popero, Pedro Mo. Y la otra vez organizaron el primer encuentro, fue el 24, si no me equivoco. Invitaron a un joven estudiante de la ABAT a una mesa y él identificó que había diferentes aproximaciones a la figura de Saturnino Wilke. Entonces decía, claro, para Neira es un San Martín de los indígenas. Para Federico García, para el cineasta Guayana, es un amauta, es un chamán, ¿no? Es un ser especial desde una cosmovisión andina que nos trae el conocimiento, no sé qué. Desde tal autor es más un guerrillero, un luchador, no sé qué. Y él dijo, y para mí no me acuerdo cómo era su lectura, ¿no? Pero me pareció súper interesante y como que tenía además, como venía de la academia, también tenía una base para decir, es A, es B, es C, es D, ¿no? A mí particularmente, lo que me pareció, a partir de mi experiencia haciendo campo, lo que me pareció más interesante es que nadie hablaba desde el lado familiar. Cuando yo hablé con la hija no quería saber nada del padre. Y cuando le hablamos del padre se ponía a llorar. Porque era una vez más esta mirada, idealizada de este guerrillero, de este luchador que se va al campo, que no sé qué, pero ¿y la familia? ¿Quién se queda con los hijos? ¿Quién aguanta las persecuciones? ¿No? Y entonces, de alguna manera, esa intención iba por este lado, ¿no? Es decir, aproximarnos más desde la familia y cómo la familia veía eso. En el proceso, estuvimos hablando con Porfirio a ver qué tanto se podía hablar de eso. No llegamos a incorporarlo, que no se quiso, pero a mí me parecía interesante que ella diga, yo no quería saber nada de mi padre, que nos abandonó, nos perseguía a nosotros, a los que nos quitaban las ovejas eran nosotros. Él estaba por el mundo caminando, luchando, llegaba, nos traía algo y se volvía a ir. Entonces, esa ausencia que no estaba, pero es lo que detonó un poco este enfoque. Gustavo. Sí, felicitarte también, está muy bueno. Tengo una es si hoy tiene algún valor simbólico para la comunidad a nivel de identidad o identificación la figura de Saturnino, cuando has mostrado o cuando has mostrado Buenos Días Huiracocha en Churo o en la zona aledaña. Ahí, aparte del nombre del colegio, si realmente significa algo para ellos hoy, ¿no? Y dos, tal vez esta pregunta aplica más a Buenos Días Huiracocha, pero la voy a hacer igual. Si no notas tal vez una suerte ya de tendencia o de constante en los documentales sobre la memoria de pasados violentos, el recurso a las recreaciones como como desde más o menos The Act of Killing, ¿no? Del 2014, por ahí, en adelante, una recurrencia a este recurso o al recurso de las animaciones que hemos visto en varios otros documentales. A ver, la primera era... Valor, sí, la figura de... Ah, ya, sí, vale. Nosotros, la película, la otra, la de Buenos Días, Huiracocha, nosotros fuimos devolviendo a Agripino, que es este documental del año 71, que es en la misma comunidad de Churo, pero no aparecía la figura de Saturnino Wilke. Bueno, nosotros hemos ido y hemos comenzado a preguntar por Agripino para saber quién era Agripino, qué había hecho Agripino, y si era un líder reconocido. La gente no conocía a Agripino y el nombre que aparecía era Saturnino Wilke. En la zona en general aparecía Saturnino Wilke y por ahí alguien conocía alguna película. Cunturhuachana, sobre todo, que creo que es la que se ha visto más en la zona, quizás porque está la cooperativa de Guarama cerca. Y cuando estábamos hablando, nos decían, bueno, y entonces ahí fue que llegamos, sí, ahí están los hijos de Saturnino también, ¿por qué no van a hablar con ellos? ¿No? Entonces ahí aparece la idea de Saturnino. Pero haciendo ya la investigación
hicimos un taller y en el taller se metió un chico joven de 18 años que acababa de finalizar el colegio de Saturnino Wilca. Había estudiado ahí y nos preguntó que quién era Saturnino y que si había hecho algo importante. Y le preguntamos que por qué nos preguntaba eso y nos dijo que había un profesor en el colegio que le dijo que Saturnino no había hecho nada por ellos, sino lo había hecho por los indígenas, no por el pueblo, sino por los de la comunidad, como diciendo, para ellos, los de allá, no nosotros que somos pueblo. Y entonces, claro, para mí eso fue como, dije, no, pues hay que hacer algo, entonces lo incorporamos a él al proyecto para que él se vaya nutriendo, no sea yo el que le diga Saturnino es tal, sino que él vaya escuchando todas esas versiones y también por eso la necesidad, digamos, de actualizar un documental como Runan Kaiku, porque Runan Kaiku te dice quién es Saturnino, no creo, pero no sé pues cuántas personas podrían ver ese documental en blanco y negro de los 70. Entonces hacer un nuevo documental y actualizar eso y llegar a un público más joven parecía importante. O sea, hoy no es parte de su identidad. No, como dijo en Buenos Días Viracocha, la locutora radial dice que en la comunidad hay una idea de que es una persona representativa. O sea, Por el colegio. claro, como que no sé, pues en el colegio que estudiaste, Mariano Melgar, dice, ah, sí, pues Mariano Melgar es una persona representativa, pero ni sabes qué hizo Mariano Melgar. Creo que va por ahí, es decir, a veces no somos conscientes o no nos interesa, ¿no? Y por parte del, hablando con el hijo, él siempre dice, pues, no, que ha tratado de hacer algún tipo de actividad, algún tipo de reconocimiento, que le hagan alguna estatua. No, es difícil. Eso, en relación a la otra pregunta que me dijiste sobre la reconstrucción, sí. Un poco, y a veces siento que generalmente son como que momentos históricos no representados. Entonces, como no hay una materialidad, una constancia, un registro de eso, entonces, ok, ¿cómo podría yo mostrar eso? Entonces, claro, agarro, por ejemplo, esta imagen de que cómo los campesinos se arrodillaban ante el hacendado o cómo cargaban al hacendado, ¿no? Es decir, ahí por ahí aparece una foto, pero no había imagen en movimiento. Entonces, ¿cómo yo consigo esa imagen para que la gente entienda por dónde va? Entonces, siento que ahí es pensar qué elementos utilizas, ¿no? Uno puede ser la puesta en escena, la reconstrucción, puede ser la animación. Siento que es, y también creo que va a la par con cómo se ha dejado de ver al documental o cómo está cambiando la manera de ver al documental que ya acepta esto como parte del documental, es decir, como que 80, es decir, que un documental es en animación, no, pues eso no es documental, es animación. Entonces, ese cambio de mentalidad sobre lo que entendemos por documental permite que incorpore ficción o animación u otros recursos. Por ahí. ¿Han actualizado las traducciones de las locuciones de William Quechua? Sí, esa es otra que también me parece súper interesante. Ujú. Algo que siempre pasa cuando llevamos las películas, siempre alguien decía, eso está mal traducido. Y cuando está doblado es peor, porque entonces cuando hemos estado traduciendo para la película todos los diálogos, con el traductor estábamos viendo todo, ¿no? Corrigiendo todo, y después, cuando ya quedó el corte final, lo volvimos a ver y él mismo corregía cosas que le había traducido. Pero igual es muy posible que otras personas puedan cuestionar lo que estamos traduciendo. Entonces, nuestro plan es cuando lo mostremos en determinadas zonas, no poner subtítulos Ya. a castellano, para evitar. Claro, claro. Pero, o sea, sí. Eso. Las imágenes cuando muestran la reconstrucción del colegio, la construcción del Sí. colegio. Las imágenes son De Ronan Kaiku. de Runan Kaiku, ¿no? Sí, sí, esas son de Ronan Kaiku. Ahí es donde hay, digamos, más material documental del periodo, ¿no? Porque las otras sí son ficciones. Entonces, sí. A mí solo me deja la sensación de que el nieto podría hablar un poco más, podría soltar un poco más de qué pasa con... Ah, ya, ok, es parte de la dinámica, entonces hasta ahí he hablado. Sí, no es tan sencillo. Ya, No ya. es tan sencillo. Sí. Hemos grabado una nueva voz
Ujú. No tan diferente a esta, la verdad, pero un poco más suelto, ¿no? Porque sí estaba, no es sencillo grabar una voz en off. Ujú. Sin embargo, creo que precisar que es un poco el texto que él también decide colocar, ¿no? Ya, sí, sí. En la prueba, él verifica, él corrige. Entonces, eso también, en esta versión, tenía un proceso, ¿no? Algo que se lleva a cabo para llegar a este momento. Pero de ahí, ahora, ¿no? El tiempo también pasa y Porfirio también procesa esto diferente, siente diferente la película, ha podido ver, bueno, de mi respuesta también, entonces todo eso definitivamente repercute en que su propuesta ahora, si bien no difiere tanto, pero sí hay, ¿no? Otra sensación, vamos a decirlo así. Y es interesante porque gran parte, cuando le propuse escribir el guión, lo que hizo fue comenzar a leer el libro de Neira y a resaltar el libro de Neira. Ese fuera el principal documento. Porque cuando habla con el tío, cuando habla con la mamá, no se acuerdan tanto o no han estado en muchas etapas. El padre se iba, pues. Entonces, no saben qué pasó. Muchas cosas no saben qué pasó, solo llegaba. Entonces, como que la mayoría de información ha salido básicamente del libro. Por ahí alguna anécdota, no, pero la mayoría yo diría que sí. Y es más, el inicio del proceso personal de él también es el libro, ¿no? No sé si se logra entender del todo, pero al inicio él cuenta que cuando fallece la abuela, entre las mantas donde se guarda lo más preciado, encuentran el libro de Neira, y la hermana le dice, oye, hemos encontrado un libro, oye, pero la abuela es analfabeta, ¿qué hace con un libro? No es un libro sobre el abuelo. A ver, envíamelo, y se lo envían a Lima, y él comienza a leer, y ahí recién se entera quién fue su abuelo, porque la abuela no le había contado, precisamente por lo que les decía antes, porque había un resentimiento de la abuela sobre la figura del padre, sobre la ausencia del padre. Interesante. La nieta de Huamantica, que es el Sí. líder sindical que Saturnino va a verlo a Cusco, como dice ahí, va a verlo y que le explica cosas de su sindicato, de los derechos colectivos y que lo mismo pueden hacer los campesinos como hacen los obreros en la ciudad. Cusco tenía una incipiente industria en ese momento. Su hija tomaba otro camino, ¿no? Su hija, la nieta, mejor dicho, de Huamantica, ha escrito un libro sobre su abuelo, Sí. Sol Rojo, creo que se llama el libro, y ahora está investigando algo sobre la coca. Entonces, de acuerdo a lo que tú explicas de cómo es el mito de Saturnino, la nieta de Huamantica es todo lo contrario. Los cuadros, está metida en varias cosas, está haciendo actividad política, haciendo acá al Congreso. Interesante. Sería bacán que el encuentro de todos nietos, ¿no? El 28, cosa que es fecha redonda. Sí. Tal vez solo como una idea. En algún momento conversamos, Mauricio, sobre la revista Participación, que sale más o menos al mismo tiempo que está en la competencia el libro de Neira sobre Wilca en Cuba. Pero es bacán porque frente al archivo en blanco y negro, esa revista tiene un diseño en naranja. Y entonces por ahí que aparecen unas cuantas fotos de Wilca, más en un registro pop, pero pop de los 70. Cosa que es un contrapunto bonito también para pensar que, claro, mientras está esta narrativa, digamos, del nieto al abuelo, todo el trabajo de archivo que hay muestra la dimensión que llegó a adquirir en la esfera pública en los 70, y por ahí que algunas de esas imágenes de la cultura impresa, donde él sale, sería bacán como para mostrar pues esta figura casi como los afiches de la reforma agraria, ¿no? Muy pop setentero. Estamos. Gracias. No.